quiero empezar hablando hoy de tres conceptos, dando algunas acotaciones, correcciones, podemos decir, de tres palabras muy usadas en nuestro léxico evangélico y bueno, en el cristianismo en general, pero que tienen muy poca, o sea, muchas veces hay un entendimiento no completo y también en algunos casos un entendimiento errado que puede, si nosotros no lo corregimos, puede mermar nuestra fe, ¿no? Entonces, por eso que quiero dar simplemente, no voy a dar conceptos completos porque no hay el tiempo, ¿verdad? Sino algunas cosas que nos van a permitir corregir desviaciones en los conceptos de estas palabras. Entonces, vamos a hablar de tres palabras, ¿no? Fe, salvación y reino. ¿Ok? Así que permítanme. Ok, entonces permítanme, vamos a hablar primeramente de la fe. ¿Ok? Estos conceptos, como les digo, esto que vamos a hablar hoy quizá va a poder depurar de alguna forma su propio concepto, y si usted lo tiene correctamente, amén, qué lindo. Pero creo que es bueno que lo hagamos. Si usted tiene su Biblia, tómela y vamos a hablar de la fe, ¿no? No vamos a definir totalmente, pero vamos a tratar de mostrar algunas cosas que vemos que no están correctas y de ponerlo en línea con la palabra de Dios. Ponerlas en línea con la palabra de Dios. Primeramente, la fe. Vemos un versículo donde define la fe hasta cierto punto. Dice en Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos el capítulo 11 es la galería de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, ¿no? La galería que son como una muestra para nosotros. Dice al final del capítulo que ellos, aún sin tener la promesa, ¿no?, del Espíritu, que nosotros ya la tenemos, ellos alcanzaron a hacer cosas muy grandes. Y dice el Hebreos 11:1, es pues, dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, entonces podemos ver que en este breve concepto hay muchas palabras que tienen que ser definidas. Primero, la palabra certeza, ¿no? Es una seguridad, ¿no?, de algo que se espera, y la otra palabra nos trae también una afirmación a la palabra certeza, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Entonces, esta palabra es una certeza y es una convicción, ¿no? Cuando yo no tengo certeza y convicción de algo, no tengo fe. Ahora, las otras palabras que se necesitan definir es la palabra lo que se espera o lo que no se ve. Porque según este versículo, uno puede esperar algo y estar seguro de que eso va a venir, y eso es fe. Pero entonces podríamos decir que eso es una fe natural. Pero nosotros, cuando hablamos en la palabra de Dios de la fe verdadera, es la fe de Dios, ¿no? La fe en Dios y la fe de Dios. Entonces, lo que se espera y lo que no se ve no es aquello que se me ocurre a mí mismo, sino aquello que Dios me muestra. ¿Ok? Dice otro lugar donde se toca la palabra fe, y que nos trae un poco más, o sea, nos hace aterrizar un poco más el concepto, está en Romanos 10:17. En Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, aquí dice que la fe viene por un oír, y ese oír por la palabra de Dios, ¿no? Y realmente aquí la palabra en el idioma original, ustedes saben que
la Biblia, esta Biblia que tenemos, digamos, la Biblia escrita es llamada el Logos. Y la palabra que se usa en este Romanos 17 es la palabra rema, ¿no? Y tiene que ver, o sea, obviamente esta rema siempre va de acuerdo al Logos, pero la rema de Dios, la palabra de Dios rema, es una palabra actual, no es una palabra de dirección que nunca va a contradecir al Logos, ¿verdad? Pero que va a venir de parte de Dios. Luego también debemos saber que esta palabra de Dios viene a través de varios instrumentos, ¿verdad? El hombre, cuando empieza en los caminos del Señor, necesita, ¿no?, que otras personas le muestren la palabra de Dios, el rema de Dios y el Logos de Dios, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, como a través de los profetas, a través de los maestros, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a escuchar a Dios, pero a través de personas que sí hablen la palabra de Dios, porque también hay falsos profetas, hay falsos maestros, como lo dice la Escritura. Pero esa palabra que viene de Dios nos trae la fe de Dios, ¿ok? La fe de Dios. Entonces, igual, este concepto, eso es lo que se espera. Lo que se espera es que lo que Dios habla, se cumpla, ¿no? Y dice la convicción de algo que se espera. Algo que se espera no es algo que tenemos ahora, es algo que viene. Y luego, esa es la certeza de algo que esperamos. Pero también es la convicción de algo que no se ve. Eso que no se ve no necesariamente es algo que se espera, es algo que existe, pero que no se ve con estos ojos, ¿no? Es algo que está en el Espíritu, que existe en el Espíritu y que viene a ser realidad a través de nuestra fe. ¿Ok? Entonces, lo que no se ve también no es algo que yo me imagino, sino es algo que Dios me muestra, porque la fe viene por el oír y ese oír viene de un rema de Dios, viene de una palabra de Dios. Venida, como hemos dicho, de varios medios. Puede ser a través de una persona, a través de una situación. Y claro, cada vez que nosotros vamos creciendo en Cristo, en Dios, cada vez que nosotros vamos yendo hacia la madurez, nosotros estamos siendo más capaces de escuchar personalmente a Dios en nuestro propio espíritu, ¿no? Y cuando nuestra mente, como dice la Biblia, está siendo transformada, nosotros podemos cada vez en una mejor manera entender esa palabra que Dios trae a nuestro espíritu. Pero siempre existen también otros medios que Dios usa para traernos esa palabra, ¿verdad? Como hemos dicho, los maestros, las circunstancias, las situaciones. Pero tarde o temprano, en nuestro espíritu, en nuestro interior, debe haber esa certeza, ¿verdad? Entonces, eso se llama fe, ¿ok? Y dice, por ejemplo, en este mismo Hebreos 11, después del Hebreos 11:1, donde nos da la definición de qué es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿verdad? Los antiguos, ¿por qué alcanzaron buen testimonio? Porque escucharon a Dios y ellos obedecieron, ¿verdad?, a Dios. La fe nos trae a vivir una vida de verdadero testimonio, porque es una vida de obediencia a Dios. Porque primero entendemos, primero tenemos lo que esperamos, lo que no vemos, pero tenemos certeza, o sea, se nos muestra y luego lo hacemos, ¿verdad? Actuamos, ¿no? Como Abraham. Por eso dice en Romanos 14:23, dice al final de este versículo, habla de la fe y la duda, dice, está hablando de un tema del comer y no comer carne, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, dice, porque no lo hace con fe. Y luego viene una frase que creo que es muy importante, dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. En realidad la palabra pecado aquí es la palabra amartía,
¿Qué quiere decir errar en el blanco? ¿No? El blanco es como ese donde se hace la puntería, ¿no? En el tiempo me imagino en el tiempo de Jesús no había las escopetas, sino ahí era con la saeta, ¿no? Con una flecha. Y cuando daba en el centro, ¿verdad? Donde apuntaban, ese es el blanco, ¿no? Entonces la fe, digamos, la palabra pecado en realidad es la palabra amartía, que quiere decir tirarle y errarle al blanco. Entonces aquí dice que lo que no proviene de fe hierra al blanco. Lo que no proviene de fe nos hace caminar en un camino errado de la voluntad de Dios, en un camino errado de la guianza de Dios. Por lo tanto, es un camino, aquí se traduce pecado, ¿no? La palabra pecado. Pero en realidad, como les digo, ese es el concepto de lo que es pecado, ¿no? Algo que se sale de la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, en este Hebreos, por ejemplo, leemos de un hombre que es llamado el padre de la fe. Y dice, por ejemplo, de Abraham, en el versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Mire, aquí tenemos un ejemplo del concepto de fe. Abraham, primero, siendo llamado, ¿no? Entonces, él entendió, él tuvo un entendimiento de lo que Dios le estaba hablando. Entonces, esa palabra de Dios que vino a Abraham, ¿no? le produjo el oír, y el oír le produjo fe. Entonces, Abraham tuvo fe, y luego lo que hizo Abraham fue confirmar la fe a través de la obediencia. Entonces dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a algo, como hemos dicho, que esperaba y que no veía con sus ojos. Por eso dice, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Cuando en el futuro estaba ese lugar, no se veía, pero sí estaba ese lugar, pero era una esperanza. Y dice, y salió sin saber a dónde iba, ¿no? Dios no le mostró, vas a ir a este lugar, pero él le dijo, sal y yo te voy a guiar, ¿verdad? A veces en la fe nosotros no entendemos totalmente qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, pero tenemos la certeza, tenemos eso que se llama fe, la convicción en nuestro interior de tomar una decisión porque entendemos que Dios nos está guiando a eso, nos está hablando. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero en esta mañana compartir con ustedes es que debe cambiar ese nuestro concepto, ¿no? No es la certeza de lo que se me ocurre, no, ni siquiera de lo que yo necesito. No es, esa fe debe venir de la palabra de Dios, que viene de la voluntad de Dios. Incluso en la oración. Mis queridos hermanos, dice en 1 de Juan, en el capítulo 5, dice, y esta es la confianza, dice, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí estamos mirando que esta es la confianza que tenemos en Cristo. Y dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, no es conforme a mi necesidad, no es conforme a lo que yo quiero, a lo que yo programé, a lo que se me ocurrió, a lo que yo planifiqué. No, es a lo que Él quiere hacer, a su voluntad, y Él nos oye. Y dice el versículo siguiente. Entonces, cuando nos oye, según este versículo, cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y luego dice el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ¿verdad? Que es algo conforme a su voluntad, dice, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Correcto? Hermanos, nosotros
podemos pedir muchas cosas y de verdad como cualquier hijo, ¿no? Que le pide a su padre. Un hijo le pide a su padre lo que necesita, lo que quiere, muchas cosas. Pero ¿qué le va a dar un verdadero padre como nuestro Padre Celestial? Le va a dar solo lo que es su voluntad, porque lo que es su voluntad no hierra en el blanco. Lo que es su voluntad va derecho a lo bueno, ¿no? Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Ok? Entonces, por eso esto es lo que nosotros vemos, ¿verdad? En Abraham creyó a Dios, no, pero no creyó lo que él pensaba de Dios. Él dice, obedeció porque escuchó a Dios. Y luego dice en Romanos 4:3, ¿qué dice la Escritura? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ese creer a lo que Dios nos muestra, que produjo en él la obediencia de salir, ¿verdad? De Aram para llegar a la tierra que Dios le había prometido. Eso es fe. Amén. Eso es fe. Entonces, yo creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado. Hay gente que dice, no, pero yo tengo fe en esto. No, es que para que Dios haga esto, tú tienes que tener fe, busca tener fe. Está bien, pero el concepto claramente es que yo debo ver y yo debo entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo fe y ahí es que yo recibiré de parte de Dios su milagro, de parte de Dios todo lo que Dios va a dar. No es según mis propósitos, como les digo, ¿no? Ni siquiera según mis necesidades. Muchas veces Dios permite que estemos en necesidades porque Él tiene un plan y muchas veces su plan es producir en nosotros una transformación, un cambio, y a veces las transformaciones y los cambios son procesos no necesariamente agradables, a veces bastante dolorosos, pero en realidad siempre buenos, siempre positivos, siempre hacia la voluntad de Dios, que como estábamos diciendo, es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Entonces, este punto acerca de la fe, espero que haya quedado claro. Vamos a la segunda palabra que quiero que esta mañana vamos a compartir, ¿no? Desde aquí, desde Cochabamba, y para todos ustedes, que también creo que a veces ¿qué podemos decir? No se entiende totalmente, ¿ok? Y tampoco estamos dando una definición exacta de la palabra, sino que estamos tratando de corregir algunas desviaciones porque el concepto de salvación es un concepto muy amplio. Todos tenemos una idea de salvación. Pero, algunos tenemos la idea de que es salvación del infierno, ¿verdad? Y que es verdad. Salvación del justo castigo por nuestro propio pecado, ¿no? Salvación también la salvación lo vemos como el nuevo nacimiento. La salvación la vemos como la salvación del pecado mismo. Este es un concepto todavía un poco más amplio, ¿verdad? Y bueno, yo quiero decirles que es muy interesante y muy importante entender la salvación. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de salvación, usted va a encontrar versículos en tiempo pasado, versículos en tiempo presente y versículos en tiempo futuro. O sea, según la Biblia me dice, digamos, a los creyentes, tú fuiste salvo. Tú estás siendo salvo. Tú serás salvo. Entonces, nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué? ¿Cómo es eso? Que si ya fui salvo, ¿por qué todavía estoy siendo salvo? ¿Y por qué recién seré salvo? Y bueno, brevemente podemos decir que esto lo podemos entender entendiendo cómo es el hombre, cómo está compuesto el hombre. El hombre está compuesto por un espíritu con un alma y un cuerpo, ¿verdad? Nuestro espíritu es esa parte que tenemos
que vino de Dios, ¿no? Cuando Adán fue creado, él fue creado, dice, del polvo, su cuerpo vino del polvo, pero su alma y su espíritu vinieron cuando Dios sopló en él aliento de vida. Entonces, existen tres partes del ser humano, ¿no? Una parte que ahora que nosotros hemos sido salvados, que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido, como dice, vamos a ver un poquito más adelante, como dice Juan, hemos nacido del Espíritu. Entonces hay una parte que es nuestro espíritu. Y esa parte de nuestro espíritu es la parte que es más semejante a Dios, porque Dios es espíritu. Y es la parte que está en contacto con el Espíritu Santo, que está en comunión, que está unido con el Espíritu Santo. Por eso dice en 1 Corintios que somos un espíritu con Él. Porque el Espíritu Santo y el espíritu del ser humano, de cada uno de nosotros, está íntimamente ligado, está íntimamente amalgamado, si nosotros hemos recibido esta salvación que se recibe por fe. Entonces, la salvación, cuando nosotros, ahora que estamos en la vida cristiana, un día recibimos a Cristo, recibimos la salvación y nuestro espíritu fue sanado. Luego, lo que está siendo salvado ahora, ese espíritu está completamente salvo. Ahora, lo que está siendo salvada es nuestra alma. Nuestra alma es la composición de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, ¿no? Nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de sentir y nuestra capacidad de decidir. Entonces, el alma, que es algo que ha sido dañado por el pecado, el alma tiene que ser renovada, tiene que ser, por ejemplo, nuestra mente tiene que ser renovada, nuestros viejos pensamientos, nuestras viejas ideas tienen que ser, podemos decir, reemplazadas por las ideas de Dios, ¿no? Por la palabra de Dios. Nuestros sentimientos deben ser sanados, nuestras heridas emocionales, nuestros traumas deben ser sanados. Entonces estamos en ese proceso. Y luego nuestra voluntad. Dios espera que nosotros voluntariamente rindamos nuestra voluntad a Él, ¿no? Es incorrecto decir, Señor, te dejo a ti mi voluntad. No, la voluntad del hombre siempre estará con el hombre. Y el hombre siempre tendrá que decidir hacer las cosas conforme a lo que ha escuchado de Dios. Por eso es tan importante oír a Dios, ¿no? Por eso dice que lo que no proviene de fe es errar al blanco. Entonces, el oír a Dios, como les digo, entre las varias maneras en que Dios habla, es sumamente importante, porque de otra manera estamos caminando fuera del camino y estamos errando. Y estamos en una situación de error. Y luego, lo que va a ser salvo, la salvación que está en el futuro, es la salvación de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo, sabemos que ha sido hecho del polvo. Dios dice que del polvo vinimos y al polvo iremos, ¿no? Nuestro cuerpo se va a hacer polvo otra vez cuando nosotros morimos, ¿verdad? Se va descomponiendo este cuerpo físico. Pero dice la Biblia que este cuerpo físico que vuelve al polvo, y del polvo otra vez se va a transformar. ¿Ok? Pero eso va a ser en un futuro. Eso no es ahora. Todos nosotros los seres humanos, hasta la venida del Señor, todos, espero que, no sé cuántos vamos a morir, digamos, ¿no? Solo habrá una generación, se supone que habrá una generación que recibirá, que estará en el tiempo de la venida del Señor y recibirá, ellos sin morir serán transformados. Pero la mayoría de los cristianos, desde el primer siglo hasta hoy, sus cuerpos han muerto, y algunos están pues realmente hechos polvo, ¿verdad? Han vuelto al polvo, se han descompuesto, nuestro cuerpo se descompone. Pero en 1 Corintios quiero decirles, estoy hablando de la salvación, de todos los versículos que están en el Nuevo Testamento que hablan de futuro.
¿no? La salvación futura en ese tiempo. Ahora, la salvación de nuestra alma está en un tiempo, o sea, se está haciendo, ¿no? Entonces, también habla de un futuro inmediato todavía, ¿verdad? Mi salvación, la salvación de mi alma no está completa todavía, pero puede estar completa en esta vida. Y se está haciendo completa en la medida en que yo voy, como les dije, transformando mi manera de pensar, sanando mis emociones y entregando, sabiendo cómo obedecer la voluntad de Dios. Entonces, la salvación total se va a consumar al final, porque lo que va a faltar en esta vida es la salvación de mi cuerpo. Ahora, acerca del cuerpo, les voy a leer unos versículos en 1 Corintios 15. Dice el versículo 42, así también dice, es la resurrección de los muertos. Dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Qué quiere decir que se siembra en corrupción? Que pues este cuerpo se va a descomponer, ¿verdad? Va a empezar a tener un mal olor y bueno, se va a regresar al polvo. Pero vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible, ¿no? Eterno, que no se va a descomponer. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, dice el versículo 43. Se siembra en debilidad, resucitará en poder, ¿no? Un cuerpo poderoso. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, el versículo 15, 1 Corintios 15, 44. Y luego dice, como para darnos podemos decir, más idea, semejante a qué va a ser nuestro cuerpo, dice el versículo 47 de 1 Corintios 15, el primer hombre es de la tierra, terrenal, está hablando de Adán y está hablando de los descendientes de Adán. El segundo hombre dice que es el Señor, es del cielo. Luego dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Los hombres que no reciben a Cristo siguen siendo hombres terrenales. Pero los hombres que reciben a Cristo, como vamos a ver más adelante, nacen de nuevo y ahora traen, ¿no?, la imagen del celestial. Dice el versículo siguiente, el versículo 49, dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿verdad? Nuestra vida de Adán, heredada de nuestros padres, dice, traeremos también la imagen del celestial, ¿no? Recuerden que cuando nosotros recibimos al Señor, Él se convierte en nuestro Padre. Y Él pone en nosotros, como dice la Biblia, la simiente divina, una simiente incorruptible. Entonces, ahora que estamos viviendo en esta vida, estamos alimentando y haciendo crecer, podemos decir, la naturaleza nueva de nuestro Padre Celestial. Por eso dice aquí que así como antes trajimos la imagen del terrenal, ahora también traeremos la imagen del celestial. Y dice el versículo siguiente, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Verdad? Porque cuando el Señor venga, cuando dice en el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, cuando toque la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿no? Entonces, los que viven serán. Entonces, solo quiero que de estos versículos nosotros saquemos lo siguiente, que es la salvación de nuestro cuerpo se hará en un futuro. Por eso, no es que la Biblia se contradice cuando habla de salvación en un tiempo pasado, presente y futuro. En realidad, el tiempo pasado, cuando decimos ya fuimos salvos, es que ya nacimos de nuevo. Cuando decimos en un tiempo presente, es ahora que estamos siendo salvos, ¿no? Y claro, ayer mi alma, podemos decir, hace años, después de haber nacido de nuevo, primero, o sea, ese es el comienzo.
Nadie puede ver el reino de Dios. En el capítulo 3 de Juan, aquí dice lo siguiente. Cuando es una conversación entre Jesús y un sabio judío llamado Nicodemo. Y Jesús, el sabio Nicodemo le dice que él venía de Dios. Está empezando una charla con Jesús y Jesús le dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 5 dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, lo que es nacido del Espíritu, como veíamos, es algo que ya nace de una simiente incorruptible, que empieza a tener la naturaleza de Dios. Ahora, solamente, ahora pasemos un poquito. Bueno, entonces lo de la salvación, estas tres cosas, esos tres tiempos de la salvación quiero que queden claros, ¿ok? Es sencillo lo que estamos hablando. Por eso, porque a veces, miren, se va a aclarar con este concepto del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios también tiene un aspecto presente y un aspecto futuro. En el aspecto, pero tiene más en la Biblia un aspecto presente. Como hemos dicho, como dice aquí en Juan 3, el reino de Dios, la entrada al reino de Dios, viene con el nuevo nacimiento, ¿no? El nuevo nacimiento es ese milagro maravilloso que cuando nosotros creemos en Dios, en nuestro espíritu que estaba dormido, que estaba separado de Dios, se vuelve a unir a Dios. Nuestro espíritu empieza a tener como la vida de Dios nuevamente, a fluir nuevamente la vida de Dios en nosotros. Pero ese es un estado inicial. Es como cuando nacemos de nuestra mamá. Nacemos, pero no hemos desarrollado, ¿verdad? Estamos en una etapa de bebé, ni hemos alcanzado la estatura de un hombre maduro, de un hombre completo. Ni siquiera sabemos ni hablar, estamos llorando, ni siquiera sabemos comer, nuestros movimientos son torpes. Así pasa cuando nacemos de nuevo, pero es importante que nazcamos de nuevo, porque dice aquí en el versículo 3, le dice a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede percibir las cosas espirituales porque no ha nacido del Espíritu. No puede ver las cosas espirituales de Dios. ¿No? Hay gente que tiene su espíritu abierto a las tinieblas, ¿verdad? Son todos aquellos que decimos, abren su espíritu, pero no pasan por la cruz, no pasan por Dios, ¿no? Entonces ahí están los hechiceros, los chamanes, etc. Y ellos, lamentablemente, han abierto su ser a las tinieblas. Ahí viene la adivinación, ahí vienen los augurios, las cosas que no tienen, en absoluto, son prohibidas por la Biblia, para empezar. Y en segundo lugar, siempre van a llevar a algo torcido, algo pecaminoso. Entonces, dice aquí, ahorita vamos a ver el término, estamos hablando ya del último término, que es el término reino de Dios. Y como les digo, no es la salvación, pero está dentro de lo que es la salvación, del plan de salvación. Pero, como decíamos anteriormente, que el nuevo nacimiento, que es la salvación de nuestro espíritu, es el inicio de una entrada al reino de Dios. En realidad, el reino de Dios, digamos en palabras sencillas, puede decir cuando Él gobierna primeramente en nuestra vida y Él va a gobernar en el mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando empezamos a ser gobernados por Dios, entonces estamos entrando al reino de Dios, estamos caminando, ¿no? hasta que el Señor
realmente reine en todas las áreas de nuestra vida, y en ese momento nosotros estamos totalmente en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, empieza con un nuevo nacimiento espiritual, pero se va consumando con ciertas condiciones, ¿no? Empieza solamente por fe, porque es el milagro que nosotros recibimos de pura gracia, porque Cristo lo conquistó en la cruz. Pero el entrar al reino de Dios, el vivir el reino de Dios, requiere condiciones. No es solamente, digamos, el creer. Claro que esas condiciones también se hacen por creer y decidir. Aquí viene el otro elemento, decisión, el obedecer. No solamente creer, sino creer y actuar. ¿Ok? Miren, la diferencia entre una persona nacida de nuevo y una persona que ha nacido del Espíritu y otra persona que no ha nacido de nuevo, por ejemplo, la podemos ver en esta expresión que dijo Jesús acerca, por ejemplo, de Juan el Bautista. En Mateo 11:11 dice Jesús: de cierto os digo, dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Juan el Bautista obedeció a Dios. Juan el Bautista escuchó a Dios. Pero una de las cosas que tienen los que han entrado al reino de Dios, los que viven en el reino de Dios, es que ellos, han tenido a Dios, tenemos a Dios de una manera permanente, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que tenemos mucha ventaja, porque de calidad humana, Juan el Bautista no se había levantado otro mayor que él. Pero el que entra al reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. ¿Ok? Como les digo, estoy dando conceptos, no estoy yendo a definir completamente. Todo esto se puede ampliar. En el reino de Dios, miren, para nacer de nuevo, la única condición es creer y recibir a Cristo. Para entrar al reino de Dios, nosotros necesitamos que nuestra alma, como les digo, empiece a ser salvada, empiece nuestra mente a ser transformada, nuestras emociones sanadas y nuestra voluntad rendida. Y decimos que tenemos salvación por gracia. Amén. Sí, la salvación de nuestro espíritu es por gracia. Y también la salvación de nuestro alma empieza con fe, pero debe haber condiciones. Por ejemplo, voy a darles algunos versículos de personas que necesitan, por ejemplo, Mateo 5:20. Dice a sus discípulos Jesús en este sermón del monte, les dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Si vuestro actuar no es mejor que el de los escribas y fariseos, no es mayor, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, que hay una condición para entrar al reino de los cielos, es que su justicia, nuestra justicia, o en este caso de los discípulos, tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Y así vamos viendo varias condiciones. Por ejemplo, Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Por ejemplo, aquí habla de otra condición, de una condición donde lo que es el reino, lo que es la guianza de Dios para mi vida, es un tesoro tan grande que yo puedo estar dispuesto a dejar todo lo demás, a vender todo lo que tengo.
Igual el versículo siguiente, versículo Mateo 13:45 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y dice que y encontrando una perla preciosa, dice, vende todas las otras perlas y la compra. O sea, el reino de Dios debiera ser, para nosotros ser guiados por Dios, para nosotros vivir una vida de guianza en Dios y en el reino de Dios. El reino de Dios, esa guianza debe ser algo lo más valioso, como el tesoro en el campo, como la perla del gran precio llamado. Amén. Por ejemplo, Mateo 18:3 y 4. Otra condición, ¿no?, para entrar al reino. Dice, de cierto os digo, dijo Jesús, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Entonces aquí habla de que la humildad es también un requisito para ser guiado por Dios, como un niño. Un niño, las características de un niño, el que se humille como un niño, entrará al reino de Dios. Los orgullosos están excluidos. Los orgullosos pueden haber recibido la salvación en su espíritu, pero están impidiendo la salvación de su alma. Están impidiendo que su mente sea renovada, que sus sentimientos sean sanados y que su voluntad sea rendida por el orgullo. Entonces, por ejemplo, aquí hay otra condición. A lo que quiero ir es lo siguiente. La salvación es un regalo y es el fruto de la obra completa que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y nosotros no podemos aumentarle nada a la salvación de nuestro espíritu, al nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo así. Pero cuando se trata de la salvación de nuestra alma y cuando se trata de vivir una vida completamente rendida a Dios, que es la salvación, no del infierno, no del castigo por nuestros pecados, porque eso ya fue, sino la salvación del pecado mismo, donde nuestra vida va a transcurrir en victoria contra las tentaciones y contra el pecado. Esa salvación tiene condiciones, y esas condiciones están en todo el Nuevo Testamento. O sea que las condiciones para la salvación de nuestra alma y para nuestro completo disfrute, nuestro completo vivir en el reino, vivir bajo el reino de Dios, tiene condiciones. No es así como la salvación de nuestro espíritu, que viene por gracia. Nosotros necesitamos tomar decisiones en nuestra vida, Esta es una cosa que yo quiero mostrar y que quiero que la tengamos clara. Entonces, no es que la salvación de nuestra alma requiere que tengamos humildad. No es que la salvación de nuestra alma requiere que sea como tengamos una justicia mayor que los escribas y fariseos. No, antes de tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, nosotros hemos sido salvos en el Espíritu, porque eso fue un regalo. Ahora, este regalo no solamente es para un inicio de fe, sino es un caminar de fe. Amén. Entonces, la salvación de nuestra alma, como dice en Efesios capítulo 2:8, es por gracia, de nuestro espíritu, diré. Es por gracia. Dice Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Y dice el versículo 9 para aclararlo totalmente, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación de nuestro espíritu es una cuestión pagada totalmente por el Señor. Pero la salvación de nuestra alma, hermanos, es un caminar decidiendo, un vivir por fe. En Romanos capítulo 3, 21, 22 diré, la justicia de Dios, dice, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia que tenemos es por fe. Dice en el versículo 28, concluimos pues, dice en Romanos 3:28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
es justificado por fe, entonces nace de nuevo el hombre, y ese nuevo nacimiento le capacita ya ahora para poder empezar a hacer las obras, digamos, buenas de la ley, ¿no? No la ley ceremonial, sino la ley moral, podemos decir, la ley real, ¿no? Amar a Dios, amar al prójimo, etc. Y esta vida también es un caminar por fe, pero es un caminar por fe decidiendo, es un caminar donde las obras que tenemos son fruto de la fe también, pero se tienen que ver. Dice Santiago en el capítulo 2 de su carta, dice, hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Porque aquí habla de una fe, estamos hablando de la fe posterior a la salvación de nuestro espíritu, que puede ser verdadera, que puede ser falsa, que puede haber sido torcida, que puede haber sido llevada por otro camino, pero que debe mantenerse en esa fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque Timoteo, por ejemplo, a Pablo a Timoteo dice que hay han venido muchos falsos maestros que desviarán de la fe a los creyentes. Por eso nuestra fe para la salvación del alma debe mantenerse correcta durante toda nuestra vida. Y es así como nuestro ser será salvado del pecado y nuestra vida será una vida de caminar bajo la voluntad de Dios hasta, hermanos, que nosotros vivamos toda la buena voluntad de Dios para cada uno de nosotros, todo su propósito. Dice Santiago en el capítulo 2, más adelante en el versículo 17, dice, así también la fe dice, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Amén. La fe verdadera produce obras de fe. Las obras que vienen no por la voluntad de Dios, no por la fe verdadera. Por eso estos tres conceptos, fe, salvación y reino, se necesitan aclarar, ¿verdad? Entonces, hay obras que yo hago, pero no vienen de la palabra de Dios a mi vida. Entonces, esas obras no son obras de fe. Pero mi fe, si es verdadera, me va a producir acción, como Abraham. Abraham dice que salió obedeciendo a Dios, aún sin saber a dónde iba. Pero él lo escuchó a Dios y fue Dios el que le dijo que salga. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Eso Dios le dijo a Abraham. Y él obedeció porque tuvo fe. O sea, porque la certeza en aquellas cosas que él esperaba eran grandes. Él tenía una verdadera certeza. Entonces él tenía una verdadera fe. ¿De qué le hubiera servido a Abraham decir, sí, Señor, creo que tú quieres que salga, pero no sé, tengo dudas? Entonces ahí ya no es la fe, ¿verdad? Ya no es la fe que tiene obras. Pero dice que la fe que no tiene obras es muerta, ¿verdad? Entonces la fe verdadera en realidad es la que nos hace vivir. Pablo es un ejemplo. No quiero extenderme mucho porque ya no hay tiempo. Pablo llega a decir en Gálatas capítulo 2 versículo 20, él llega a decirlo de esta manera. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, entonces él estaba diciendo, ya mi ser descendiente de Adán, mi mente heredada de Adán, mis emociones dañadas que vinieron de mi vida pasada, que vinieron de la vida que me dieron mis padres, ese hombre ya no está más, ¿no? Él dice que está crucificado, ¿okay? No se puede expresar, está muerto. Y dice, entonces ya no vivo yo, ya no vive ese viejo Pablo, el viejo Saulo de Tarso.
Pero dice, más vive Cristo en mí. El que vive ahora es Cristo, ¿verdad? La naturaleza de Cristo se desarrolló y desplazó a aquella vieja naturaleza. Y también es interesante, es muy, muy importante entender que mientras nuestro cuerpo no sea salvado, todavía esa vieja naturaleza está ahí tratando de influenciar nuestra vida. Pero si nosotros alimentamos y hacemos crecer la naturaleza de Dios en nosotros, lo que la Biblia llama el Espíritu, entonces esa nueva naturaleza va a prevalecer, ¿no?, todo el tiempo. Por eso la vida de fe es una vida de todos los días, ¿verdad? Hay una batalla. La verdadera batalla de nosotros es la batalla de la fe. Porque permanecemos en fe, permanecemos escuchando a Dios y obedeciendo a Dios. Porque cuando yo dejo de escuchar a Dios y dejo de obedecer a Dios, empiezo a fallar, ¿no? Empiezo a tener esa amartía, a errar en el blanco. Por eso todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Ok? Y en este mismo Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y luego dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, puede vivir Cristo en ti y en mí, cuando nuestra fe está viva, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y estamos en esa obediencia, en esa vida de obediencia, donde nuestro espíritu se ha fortalecido y le ha dado un golpe a la carne, y el viejo hombre, el hombre antiguo antes de salvarnos, está ahí crucificado, está ahí como muerto, ¿verdad? Está siempre queriendo revivir. Por eso mismo la vida del cristiano es una vida de fe. Si el cristiano batalla y camina en esa fe, el cristiano vivirá realmente agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo los maravillosos propósitos que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Terminando, quiero dar una diferencia pequeña. En la Biblia, la mayoría de las veces se habla del Evangelio del Reino, aunque nosotros muchas veces hablamos del Evangelio de Salvación. No, hay una sola mención en el Nuevo Testamento se habla mucho más del reino de Dios que de la salvación de nuestro espíritu. ¿Ok? El Evangelio no es el Evangelio de salvación. La salvación de nuestro espíritu es el comienzo. La salvación de nuestra alma en realidad es el reino, es vivir el reino. Nuestra alma está siendo salvada y entonces paulatinamente nuestra vida se está encaminando a una vida completamente obediente a Dios, completamente agradable a Dios. Y eso es el reino de Dios. Mis queridos hermanos, un abrazo. Que Dios me los bendiga. Espero estar pronto con ustedes allá en la congregación en Santa Cruz, ¿no? Allá en la avenida Paraguay. Pero mientras, esta pequeña enseñanza que me parece muy importante porque no debemos ignorar estas verdades. Amén. Revise su concepto de fe, su concepto de salvación y su concepto de reino a la luz de estas acotaciones, podemos decir, que hemos hablado esta mañana. Amén. Que Dios bendiga su vida, que su alma esté siendo salvada y que su vida esté cada vez más entregada a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Un abrazo, mis queridos hermanos.